Bueno, muy bien, estamos a 14 días para presentar las pruebas ICFES y en esta ocasión vamos a repasar una pregunta de matemáticas. Más específicamente vamos a hablar de probabilidad. Ojito, recuerden que en el canal de YouTube y aquí en TikTok tenemos una lista dedicada a solo preguntas ICFES de matemáticas y de física. Y estamos a 14 días, es un buen momento para sentarse a repasar un poquito acerca de los tips para responder bien y para descartar opciones de respuesta que no son acordes a cada tipo de pregunta. No siendo más, vámonos con esta pregunta. Dice así: si se lanza una caja de fósforos, esta puede caer en cualquiera de las posiciones de la figura. Posición uno, que es como lo lógico, posición 2, horizontal, y posición 3, vertical. Nos dicen, la tabla construida después de efectuar 100 lanzamientos muestra la probabilidad de caída en cada posición. Entonces nos dan esta tablita que nos dice que para la posición uno, esta que tenemos acá, la probabilidad estimada es de 0,65. Vamos a ponerlo por acá. La probabilidad de la posición uno es de 0,65. Y la vamos a poner por acá para entender un poquito más algunas cuestiones de probabilidad. Nos dice que 2, en la posición 2, la probabilidad estimada después de hacer 100 lanzamientos fue de un 0,22. Y para la posición 3, después de hacer 100 lanzamientos, la probabilidad fue de 0,13. Recordemos lo siguiente, y es que la probabilidad, así como la tenemos acá, que es 0,65, 0,22 y 0,13, la podemos transformar en un porcentaje, ¿sí? Recordemos que los valores de probabilidad están entre 0 y 1, ¿sí? Pero que si multiplicamos por 100 lo convertimos en un porcentaje. Quiere decir que estamos hablando de, para la posición uno, de un 65%, porque estamos multiplicando por 100. Para la posición 2, de un 22%, si multiplicamos por 100. Y para la posición 3, de un 13% al multiplicar por 100. Claro, y uno diría, sí, es lógico que cuando uno lanza una caja de fósforos, lo que más salga es que salgan el 65% la posición horizontal, que es como lo más probable, lo más lógico dentro de lo que uno ve en la vida diaria. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente, y es que como se trata de 100 lanzamientos, significa que de esos 100 lanzamientos, 65 veces va a caer en la posición uno, 22 veces va a caer en la posición 2 y 13 veces va a caer en la posición 3. Claro, ¿y por qué podemos afirmar esto? Pues porque lanzamos 100 veces. En 100 lanzamientos, 65 veces cayó en la posición uno y por eso podemos decir que es el 65%. Más bien podemos decir, de 100 lanzamientos, cada lanzamiento corresponde al 1% y sumándolos todos, los 100, llegamos al 100%. Por eso podemos decir que este 65% corresponde a 65 lanzamientos. Ahora bien, miremos qué nos dice la pregunta, que dice así: después de otros 100 lanzamientos, se espera que, claro, ahora nos vamos a jugar con otros 100 lanzamientos, es decir, vamos a estar ahora sobre los 200 lanzamientos, ¿cierto? Y uno diría, pues después de otros 100 lanzamientos, se esperaría algo muy aproximado a lo mismo, ¿cierto? Se esperaría algo muy aproximado a lo mismo. Entonces quiere decir que podríamos esperar otras 65 veces de la posición uno, otras 22 veces de la posición 2 y otras 13 veces de la posición 3, lo cual nos dejaría como resultado lo siguiente. Si se hicieron 200 lanzamientos, pues nos dan 130 veces que caería en la posición uno, ¿cierto? Nos daría 44 veces que estaríamos hablando de la posición 2 y 26 veces que caerían en la posición 3, respetando los mismos porcentajes que serían el 65% para la posición uno, el 22% para la posición 2 y el 13% para la posición 3. Recordando, por supuesto, que no nos podemos pasar del 100%, solo que ahora como son más lanzamientos, pues obviamente este 130 corresponde al 65, el 44 al 22 y el 26 al 13%. Ahora sí, ya teniendo estos datos, que es el análisis de lo que uno debe hacer, ¿sí? Miremos qué es lo que nos preguntan. Y dice así: después de otros 100 lanzamientos, o sea 200, se espera que A, más de la mitad de las posiciones de caída corresponda a las posiciones 2 y 3. Más de la mitad. Si sumamos las posiciones 2 y 3, el número de lanzamientos, vamos a obtener 40 y 20, 60, y 4 y 6, 10, nos van a dar 70 lanzamientos. Y nos dicen, más de la mitad va a corresponder a las posiciones 2 y 3. Pero es falso, porque de 200 lanzamientos, la mitad viene siendo 100 y 70 no es más de la mitad de 100.
Por eso podemos descartar la opción de respuesta A. Miremos la B. Las tres posiciones tengan aproximadamente la misma probabilidad entre ellas. Fijémonos, y esta puede ser la opción de pregunta como de engaño, ¿sí? Como la trampita, porque nos dicen, bueno, si yo lanzo eso 1 millón de veces, puede que al final, porque no tenemos de pronto esa idea en la cabeza de que en un dado, por ejemplo, que es lo que comúnmente se enseña probabilidad, al lanzar el dado, todas las caras tienen la misma probabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Pero porque en ese caso todas las caras son iguales en un dado perfecto. En este caso ya nos están especificando que al lanzarlo 100 veces, es decir, de una muestra de un 100%, 100 lanzamientos, lo que va a ganar es la posición 1, después va a ir la posición 2 y después la posición 3 con esos porcentajes que ya vemos acá. Entonces, ojo, porque si sea 1 millón de veces, lo que más va a pasar es que, pues lo que se viene dando desde la tendencia de los 100 lanzamientos, que es que la posición 1 sea la que caiga más veces y también rigiéndonos un poquito a la lógica, ¿sí? No va a ser lo mismo lanzar la caja de fósforos y no va a tener la misma probabilidad que caiga horizontal, vertical, que hacia acostado, que es lo que comúnmente ocurre, ¿cierto? Entonces, claro, también la podemos descartar, ¿por qué? Porque no va a ser posible que las tres tengan la misma probabilidad entre ellas. Es más, si nos fijamos un poquito, fíjense que teníamos una diferencia de 65 a 22 de 43 lanzamientos, pero si pasamos de 44 a 130, cada vez más la posición uno va a ganar más fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más lanzamientos hayan, más veces va a caer la posición uno, luego la posición 2 y luego la posición 3. ¿Por qué? Porque es lo que nos estimaron y nos dijeron de una vez en esta tabla de datos de probabilidades. Por eso la podemos descartar. Miremos la opción C. Más de la mitad de todas las posiciones de caída corresponden a la posición 1. Claro, la mitad son 100 y a la posición 1 corresponden 130. Entonces sí es cierto que más de la mitad de las posiciones de caída corresponde, después de los 200 lanzamientos, a la opción C. Por lo tanto, podemos afirmar que la opción correcta es la opción C. Esa es la correcta. Pero miremos un poquito la D, que nos dice, el número de veces que cae la caja en la posición 2 se aproxima al 50%. Y ojo, una cosa es que se aproxime a 50 lanzamientos y otra cosa es que se aproxima al 50%, ¿cierto? El 50% de 200 correspondería a 100 veces, lo cual no vemos que ocurra acá. Ocurre que son 44 lanzamientos que corresponden aproximadamente igual al 22%. Saludos y mucha suerte en esa preparación para el ICFES.